Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Bueno, primeramente un saludo muy cordial para cada uno de ustedes, en el nombre del Señor. Los hermanos del Ecuador y algunos hermanos de Colombia que estén por ahí. Saludos muy apreciados también y cordiales a la Junta Administrativa, los hermanos supervisores también de diferentes lugares, a todos, al grupo musical también, lo hacen muy bien. Bueno, gracias a Dios por todo lo que se ha podido ver en esta hermosa mañana, el gran programa que ustedes han hecho, maravilloso. Gracias por todo y yo confío que de aquí en adelante se siguen celebrando 60 en muchos lugares también. En Colombia lo estamos celebrando en muchos distritos. 60 se está nombrando, y en el campo internacional también. Me alegra poder estar en la grata compañía del hermano Esdras, director de finanzas y miembro del consistorio, y reciban un saludo muy cordial del hermano Álvaro, nuestro presidente, o sea, del consistorio de ancianos también, que estamos orando al Señor para esa hermosa fiesta en Guayaquil también. Ustedes, Dios siga ayudándoles grandemente, pero veo que Dios ha hecho grandes cosas en el Ecuador. He sido testigo de lo que Dios ha hecho, me ha tocado hasta trabajar en el Ecuador. Por la década del 60 estuve en Guayaquil y habían unos jóvenes por allá que ahora ya están como también de edad como yo. Pero Dios los ha venido usando grandemente, y esta ruta de Ipiales, Tulcán, pasar por aquí, llegar a Quito y de Quito seguir después a Santo Domingo y Guayaquil para llegar a Perú. Fueron varios años, hermano Lauro por ahí. Con el hermano Lauro estuvimos en Perú. A propósito, usted se perdió por allá, ¿cierto? Sí, él se perdió en un desierto, ¿verdad? ¿Cuántos días? Un día, pero un día en el desierto, donde no hay agua, donde no hay nadie y peligro de gente mala, pero el Señor lo sacó de allá. Y leones también había por allá. Bien, hermanos, quiero decirles también que ayúdennos por favor a orar, porque estamos pendientes de la gran convención también que vamos a tener en la parte fronteriza en Pasto. Y les invitamos a todos, ojalá pudieran estar ahí en Pasto. Vamos a estar congregados en el nombre del Señor. Y estamos orando también para ver si antes de finalizar el año tenemos otra convención a nivel nacional de misiones en una de las capitales del país, donde esperamos tener también un gran movimiento de misiones. O sea que nosotros estamos estos 2 días, con la ayuda del Señor, con un ambiente misionero. ¿Sí me escucharon ustedes por allá? Con un ambiente misionero. O sea que aunque usted no sea misionero, pero esta es una celebración misionera, porque llegaron misioneros por acá, como vimos en la historia, y vea lo que Dios ha hecho hasta ahora y lo que seguirá haciendo. Amén. Bueno, gracias al Señor. Me ha tocado ahora en la mañana, pero les quiero decir que yo venía dispuesto a oír. Se pusieron en silencio ustedes. Yo venía deseoso a oír aquí, y creo que me va a tocar oír también, ¿verdad? El presidente no se puede quedar como tan quieto, ¿cierto? ¿Cuántos quieren que él predique en esta convención? Oiga, le va a tocar.
Con él tenemos una buena amistad, lo conozco hace de muchos años, desde que era jovencito. Bueno, todavía está joven, pero no tanto. Y gracias a Dios por los hermanos en el Ecuador, por ese trabajo que han venido haciendo de tantos años, y que cada año Dios va bendiciendo más al Ecuador. Les quiero felicitar por el trabajo que han hecho, no solo aquí en el país, sino en el campo internacional también. Yo he llegado a países, donde me dicen, aquí están los hermanos ecuatorianos, y yo doy gloria a Dios porque están allá. Porque si ustedes están trabajando en un país y nosotros también, y en algunos están ustedes y nosotros no, o a viceversa, lo que interesa es que ustedes y nosotros llevemos el mensaje de salvación a todo el mundo entero. Gracias a Dios. Bien, hermanos, vamos a meditar la palabra del Señor. Vamos a leer en Génesis. Parece que en lo que los hermanos habían hecho el análisis decían el origen de Dios. Pues yo les quiero decir que para mí ese tema es tan profundo y tan delicado que yo no puedo explicarlo. Voy a hablar de Él, pero de su origen es bien difícil, porque Él no tiene principio, y todo lo que tiene principio tiene comienzo, pero Él no tiene principio ni tiene fin. Él es el Melquisedec, por allá, sin linaje, sin años, sin principio ni fin de días. Pero yo quiero que meditemos en la palabra del Señor, porque vamos a hablar acerca de lo que Dios puede darnos en esta hermosa mañana. Y quiero invitarles a que leamos la palabra del Señor entonces en Génesis capítulo 1, el verso 1. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermano Franklin, ore por nosotros, por favor. Soberano Dios, gracias. Gracias por tanto bien que nos ha dado. Gracias por la palabra eterna que vamos a escuchar. Gracias por la vida del pastor Reinel Galvis, que seguro nos va a ser de mucha bendición para todos los que vamos a oír la palabra. Bendíganos conforme a su santa voluntad. Hable a los que ya somos salvos, y a los que no te conocen hoy puedan conocer el mensaje de la salvación. Permita que la misión del cielo podamos entenderla cada día más y más. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Así como están en pie, vamos a leer también un texto de la palabra del Señor en el libro de Isaías. Dice Isaías en el capítulo 57. Isaías capítulo 57, el verso 15. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Demos una alabanza al Señor. Otra alabanza mejor. Amén. Por favor, siéntense. La inquietud del hombre a través de toda la historia de la humanidad, la inquietud que siempre ha tenido, y yo diría que Dios ha sido el tema de una cantidad de personajes a través de toda la historia, unos para bien, otros para mal, unos para demostrar que no lo hay, y otros para demostrar que lo hay. Algunos han sacado una cantidad de fábulas y de historias
y otros no han sacado ni fábulas ni historias, sino que solamente han acudido a la única fuente que hay, su palabra. O sea que más esfuerzo han hecho los demás por demostrar que no lo hay, que nosotros, que sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, sabemos que lo hay. Los grandes escritores y científicos se han dado a la tarea en sus clases, en sus conferencias. Nietzsche fue uno de esos que trataba de demostrar que no lo había. Otros hombres se dieron a la tarea de burlarse en que Dios. Pero resulta que en el correr de la vida y de la historia, los que muchos hablaban en contra de él casi en los últimos días de su vida, tenían que declarar que habían batallado en vano, porque él sí existía y ellos estaban en agonía. O sea que lo extraño de todo esto es que Dios no nos ha contratado a nosotros, ni nos ha llamado, ni nos ha traído para que lo defendamos a Él, sino al contrario. Los que no lo conocíamos a Él, lo conocimos, y al conocerlo no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de la verdad de que sin Él nada podemos hacer. Una de las hermanas de los cantos decía que había sufrido de una enfermedad y que ya le decían que no había esperanza para ella, pero ella lo conoció y Dios la sanó, y ahora la única forma de ella poder dar gratitud a Dios es hablando de Él y al mismo tiempo cantando. Y muchos han sentido la presencia del Señor y han sido sanos de diferentes enfermedades, como el otro hermano que sufrió aquello del estómago que le fue tan mal que no daban nada por él, pero Dios le restauró su salud y ahora alaba y glorifica el nombre del Señor. Entonces hay algo interesante en esto. Más bien, en vez de pensar de dónde vino él, dónde está o dónde vive o qué come o qué hace, lo interesante es pensar que el Dios Todopoderoso no existe porque nosotros lo hicimos, sino que Él es el que nos hizo a nosotros. El ser humano ha querido tratar de tener una cantidad de dioses y ha hecho dioses de diferentes calidades, de madera, de yeso, de bronce, de oro, de plata, de barro. Y siempre se ha inventado los dioses pequeños y los dioses grandes. Se ha inventado desde los tiempos de Ur, de los caldeos, en los tiempos de Abraham y de Taré. Se ha inventado dioses porque el papá de Abraham era pagano y era constructor de dioses. Cuando ellos salen de Ur y llegan a Aram, llegan huyendo precisamente porque los dioses que hacían no respondían a la expectativa de lo que sucedía, y entonces tienen que huir. Y cuando están huyendo, en ese tiempo es donde Dios habla con Abraham, y después de que están perseguidos y logran salir y llegar a Harán, en Harán es donde ya el Dios Todopoderoso tiene una charla o una influencia espiritual o una forma de entrar en la mente y hablar con Abraham, un muchacho que había, y ese muchacho comienza a creerle a él, y cuando le cree a él, los que le creen a él nunca serán avergonzados. Los que creen en él tendrán siempre una promesa, una esperanza, una libertad, y tendrán vida eterna. Camina delante de mí y sé perfecto. Vete de la tierra de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Le habla de una manera clara y precisa, que entienda que los dioses del papá no son dioses, que los dioses de sus hermanos no son dioses, que los dioses paganos no son dioses, pero que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Un aplauso para el Señor. Pudiéramos decir que no es que las cosas comienzan con Dios,
porque Él no tiene comienzo ni tiene fin. Nosotros comenzamos porque Él quiso que comenzáramos. Pero a Él no lo ha hecho nadie. Él es soberano, Él es grandioso, Él es único, Él es Espíritu, Él es el Todopoderoso, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio del fin. Él es el que manda, el que controla, el que gobierna, el que crea, el que salva, el que rescata, el que sana, el que da vida, el que se ha manifestado en carne y el que anda delante de su pueblo dándole cada día victoria. Y ese pueblo no encuentra más en quien creer, porque Él es suficiente para creer en Él y para darle toda la alabanza que Él se merece. Porque los que sí tenemos principio somos nosotros, los que sí tenemos comienzo somos nosotros, y los que estaríamos dispuestos a desaparecer seríamos nosotros, por malos, por pecadores, por perversos. Pero Él ha dado de su amor y de su misericordia al humano para que no nos perdamos abundancia. Entonces no perecemos para siempre, sino que somos salvos para siempre. Aplauso a nuestro Dios. Estos días estaba pensando que en Génesis, precisamente, que para muchos historiadores o científicos no tenía historias baratas, pues yo diría que no son tan baratas, porque todo el mundo tiene que acudir al Génesis, el comienzo de algo, el comienzo de las razas, el comienzo de los pueblos, el comienzo de la creación del hombre, el comienzo de las generaciones, el comienzo de esas grandes cantidades. Y por más que quieran aceptarme y lo crean, las cosas han sucedido, han pasado, han acontecido, el hombre ha desaparecido, pero las obras de Dios continúan. En el cual es puesto en un sitio en el cual disfrutaba de todo, comodidad, maldición. El hombre estaba en altura, todo lo tenía, pero porque todo lo tenía, que no, el enemigo comienza a darle de que le dice, él será como dioses, y entonces su egoísmo, su egocentrismo, que va a salvar a Dios, y entonces de la fruta que está allá, resulta que de donde estaba llega a la gracia, pierde todo, y cuando lo pierde todo quiere volver a recuperarlo como al árbol de la vida, cuando el de la ciencia del bien y del mal ya lo había acabado. Él quiere regresar a otro, pero ese otro árbol que es la en la cual cuando llega ya el hombre no puede pasar, porque hay alguien que tiene control, y ese que tiene control puso unos querubines. Cuando ya el hombre quiere volver ya no puede y cambia de ruta. Cuando cambia de ruta es donde a la vida, a la realidad, se enfrenta al clima, se enfrenta a la muerte, se enfrenta al sudor, se enfrenta al cansancio, se enfrenta a las maldiciones, se enfrenta a todo. ¿Por qué? Porque lo tenía todo y lo perdió. Quiso buscar lo otro y ya no pudo. Pero aquí, cuando él pierde todo, el que está dispuesto a dar la promesa de que no lo abandonaría ni lo dejaría, porque es algo que vendría después en una parte de generación en la cual dice, tú le herirás en la cabeza, le aplastarás la cabeza, pero ella te herirá en el calcañar. En medio de todo eso es donde precisamente este Dios todopoderoso piensa que algún día me voy a manifestar en carne, y cuando me manifieste en carne le daré al hombre lo que el hombre había perdido, porque no me he olvidado de él. Dale una alabanza al
ya en el primato. María, la primera y prepotencia del hombre en Caín. ¿Acaso soy yo guarda? ¿Por qué tengo que dar cuentas? Hombre, lo que nunca le habían enseñado le sale por instinto. Ser malo, responder. Después, en la forma en la que va teniendo varias mujeres, la promiscuidad, ya va tomando vistos, dando una forma deliberada de vida. Es donde Dios continúa tratando y llevando a que esa generación que Él quiere que exista o que venga o que viva, o Él trata de formarla o de irla levantando, es donde ya después en el capítulo 4 aparece la otra promesa, donde hay una nueva descendencia. Ahí no un hijo, y pues los hombres comenzaron a llamarse nombre de Jehová, porque a Adán también le fue dado un hijo. En ese que Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ya está comenzando la generación a tomar forma. Cuando llama a Abraham, lo llama donde no hay una generación para acomodarlo, pero hay una descendencia que Dios está estableciendo. Y es donde lo llama, y cuando lo llama y le dice lo que quiere hacer con él y dónde lo quiere llevar, es donde precisamente vamos tomando en cuenta de que ya la generación está entrando en su forma. Y viene Noé. Y cuando llega Noé, es algo grandioso cuando la Biblia declara que vio entre los hombres a uno distinto a los demás, y es Noé, y con Dios caminó Noé. O sea que esa es parte de esa nueva generación que Dios está estableciendo. Después vienen las dos grandes razas, o lo que diríamos las ramas generacionales, Sem, Can y Jafet. Los semitas son los que vienen después, porque por ahí viene precisamente aquellos que se les dio la promesa a Abraham. Y a Abraham se le dice: en ti serán benditas todas las generaciones, y tú serás bendición, y reyes saldrán de ti. Entonces, mis hermanos, cuando las cosas van llevando a ese nivel, ¿dónde va quedando el hombre que se ha olvidado hasta de quién es él? Pero Dios no se olvida del hombre. Dios sigue abriéndole paso a través de la historia, a través de la humanidad. Llegan las epidemias, llegan las enfermedades, llega el cansancio, llegan los imperios, llegan los emperadores, llegan los que quieren acabar con ciudades, con pueblos, con razas, con todo. Pero Dios se da la tarea de guardar un remanente, y precisamente es cuando Dios trata en el 11, en el 12, en el 13, en el 15, y aparece un Abraham que después de la promesa ya no simplemente es Abraham, sino Abraham, y ya no es una Sarai, sino Sara. Mis hermanos, eso es lo que podemos nosotros descubrir, más bien el origen nuestro, y ese origen nuestro que nadie lo podía arreglar, ese origen nuestro que nadie lo podía cambiar. El hombre quería ser bueno, pero cuando llegó allá a la parte donde él quería ser bueno y se metía al terreno de ser bueno, no pudo ser bueno, porque el hombre no puede ser bueno por su propia capacidad, por su propia mentalidad. El hombre necesita no solamente pensar en ser bueno, sino en ser bueno. Pero el hombre no puede ser bueno. El único que lo hace bueno se llama Jesucristo. Una alabanza a nuestro Dios. Podríamos seguir hablando de toda esa descendencia, cuando ya viene entonces las 12 tribus de Israel y viene la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá, cuando se va observando las bendiciones de Jacob, y las bendiciones de Jacob son exclusivas.
Las bendiciones de Jacob son tan exclusivas que cuando habla de la de José, hay una bendición exclusiva para José. Cuando habla de todas las tribus, cada una tiene su bendición, pero hay una que tiene una promesa que no desaparecerá, y es la tribu de Judá. Y dice cetro, será entregado el cetro, no se le quitará, será dejado el cetro a Judá. Y después viene hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. El Shiloh, prototipo del Mesías. El Shiloh, prototipo de Dios manifestado en carne, desde allá de Génesis. Ya viene algo que se va vislumbrando de lo que sería en el correr de toda la historia. Ustedes como predicadores y como personas que han conocido esta doctrina, saben que la doctrina del Mesías viene desde Génesis y se va convirtiendo en la doctrina de precisamente el Shiloh, y después la doctrina del hombre de mi mano, y se va convirtiendo en la doctrina del siervo, y se va convirtiendo en Isaías 42, mi siervo yo le sostendré, y del 42 siguen adelante en la obra del siervo, el cántico del siervo, el resultado del siervo, el sacrificio del siervo y la redención que hace el siervo, en Isaías capítulo 53. Por eso está diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él. Él, del que viene hablando desde atrás, cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, de él, del que viene hablando atrás. Le veremos más sin hermosura para que le deseemos más despreciado. Él, el de atrás, desechado y angustiado, todo es. Pero cuando llega ese instante, entonces ya vemos que Dios cumple su promesa. Lo que pasa es que hay algo bien interesante, mis hermanos. Todo viene desde allá y el hombre quería que fuera la carrera, ya, que apareciera. Parece que uno de los momentos difíciles o tristes de Abraham es cuando hay un pacto. Parece que el pacto que Dios hace, y recuerda que los pactos no es para Dios buscar la fidelidad del hombre, sino para que el hombre comprenda la fidelidad de Dios. Porque Él es el que está prometiendo: y haré, y llevaré, y traeré, y haré, y no los dejaré, y no los abandonaré, y los traeré, y los llevaré, y los entraré. Todo lo hace Él. Pero entonces cuando hay ese pacto que tu generación, tu descendencia, te estará cautiva 400 años, es donde Él dice: yo pensé que esto era como más temprano, como acá, pero yo ya voy a morir pronto. 400 años. Parece que una persona que ya le faltan 10 o 20 o 50 para morir, pensar en 400 es algo tan lejano. Pero lo que le hace levantar la cabeza es pensar que está haciendo un pacto con Él, el Dios Todopoderoso, que dice: pero yo los sacaré de allá y los llevaré y me encargaré de cuentas con aquellos que lo tuvieron esclavos. Por eso cuando llega a esos 400 años es donde hay un Moisés. Y aparece un Moisés porque Dios se ha dado a la tarea de meterlo en ese linaje. Y aparece ese hombre ya muy conocido por nosotros, pero hay unas palabras tan exclusivas ahí en Éxodo capítulo 2 y capítulo 3, cuando dice: he oído el clamor de mi pueblo. Parece que el clamor desde los tiempos de Abraham, el clamor desde los tiempos de José, el clamor desde los tiempos de Jacob, y ahora el clamor de los tiempos de los hijos de Israel en los tiempos de Moisés. Por tanto, he descendido. Parece que Él se mete en esa obra que está haciendo Moisés allá, y no la puede hacer si no está Él. Toma la vara. Pero no es el poder que hay en la vara, es el poder del Dios Todopoderoso que respalda a este hombre para que la vara se convierta en algo.
Y los magos tratan de decir, pero ¿quién no es capaz de sacar que una vara se convierta en serpiente? Y resulta de que cuando la tira y los otros tiran y todos se vuelven serpientes. Pero qué raro que las otras, que también eran palos, son serpientes, y hay una que se las come y vuelve y se convierte palo tranquilamente. Quedaron en vergüenza los magos. Esto no puede ser. Esto nunca me había pasado a mí. Yo siempre la tiro y cuando están huyendo ya vuelvo y hago la señal cabalística y vuelvo y agarro el palo. Pero es que se quedaron sin palos. Se quedaron sin lo que tenían en la mano. Pero Moisés sí se quedó con lo que tenía en la mano. Y al nombre del Señor sea la honra, la gloria y la alabanza. A veces en tantas historias que hay, los hombres de Dios o Dios mismo se da la tarea de burlarse. Dios es uno que en Isaías en muchos pasajes lo habla, y lo primero que dice es: preparan un Dios, le quitan, le agregan el palo, lo parten, le ponen la sierra, le ponen el rostro, y todo lo que sobró, con eso van y preparan comida. Pero ¿por qué no puede el que acaban de hacer que les dé la comida? Porque es que ese no tiene ningún poder. El que tiene poder no es aquel el cual el hombre, Dios hizo ese Dios. El que tiene el poder es el Dios que hizo al hombre. Apláudalo, apláudalo que Él está aquí. Estaba pensando que Elías, por lo menos usted o ustedes o menos yo, no nos atreveríamos a eso. Toda esa gente, vamos a hacer de cuenta, ya está el holocausto ese. Y hay unos animales allá, y esos sacerdotes de Baal dando vueltas, corriendo, comenzaron bien vestidos, corra y corra, y túnica, y corra, y Elías por acá mirándolos correr. Y ya iba mucho tiempo y dice: griten más fuerte. Eso es una burla. Griten más fuerte, de pronto no oye, va de camino. Y esos, viendo ese desafío, se quitan esa ropa y comienzan a correr más fuerte. Y unos de ellos se cortaban, dice la historia, botaban sangre y estaban todos ahí corriendo en medio de la sangre. Pero el holocausto seguía igual. Y él dice: hablen más, griten más. Esa gente está que hace a Elías pedazos. Esa gente está: espérate que vamos a acabar contigo, te vamos a matar, te vamos a moler, te vamos a desaparecer. Y él sigue: clamen más fuerte. Pero esperen un momento, váyanse para allá. Y entonces comienza Elías: manda a traer el becerro, échenle agua, y échenle agua, y échenle agua. Y toda esa gente angustiada, desesperada: esperamos que también quede como nosotros, vamos a acabar con él. Y tú te lo llevas y tú lo acabas y me lo dejas a mí. Parece que todos claman, pero cuando él dice: oh Señor, muéstrales que tú eres el único que tiene el poder. Que ellos, el camino que han tomado es otro, muéstrales. Y en ese instante dice: fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. O sea que en medio de la burla que hacía, él estaba en la realidad. Me puedo burlar de ellos todo lo que quiera, porque mi Dios nunca me dejará en vergüenza a mí.
¿Acaso no le ha llegado gente a usted a la iglesia? Ya lo llevaron a la clínica, lo llevaron al hospital, lo llevaron donde el mago, lo llevaron donde el hechicero, la bruja, aquella señora muy famosa, la llevaron allá y le dieron esto y le dieron lo otro. Ay, se tomó toda esa agua verde y la roja y la amarilla y todo eso, y esa señora sigue igual. Todos esos no han hecho nada. Pero el Dios Todopoderoso, lo único que uno hace es por su gran misericordia, en el nombre de Jesús. ¿Usted ha invocado el nombre de Jesús? ¿Usted ha invocado el nombre de Jesús? ¿Qué ha sucedido cuando ha invocado el nombre de Jesús? Todos los dioses han quedado en vergüenza y el Dios Todopoderoso es el que es digno de ser honrado, glorificado, exaltado y adorado. En medio de todo esto, yo quiero invitarles a lo siguiente. Dice Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Dice la palabra del Señor en la muerte de Esteban, después de que ya se presenta todo esto, por allá por el verso 40, escuchen bien, Esteban les ha hablado de toda la antigüedad, les ha hablado de la obra del Dios Todopoderoso, les ha hablado de los linajes, les ha hablado de las razas, les ha hablado de Israel y cómo dejaron a Dios. De todo les ha hablado. Y ahí están los que conocen la historia, porque no le está hablando a ignorantes. Esteban le está hablando a gente que sabe lo que está escuchando. Y él dice acá, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que se rindieran al culto del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto 40 años, casa de Israel? Antes llevasteis el tabernáculo de Moloc, la estrella de vuestro dios Refán, figuras que hicisteis para adorarlas, y os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces comienza a hablar de esta manera. Y cuando él habla, después les dice en el 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros persistís siempre o resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Está hablándole a una raza que está esperando que lo maten, que lo acaben. Y se cumple eso. Yo solo que quiero que tomemos en cuenta lo siguiente. Hay un muchacho por allá que está parado y escucha el escándalo que hay allá. Y está parado, y está parado. Cuando alguien dice, ¿dónde es? Allá está. Mira, que hay piedras, llévalas. Deja tu ropa para que no se te vaya a ensuciar allá. Y yo cuido toda esa ropa. Y él está aquí. Ojalá lo maten, ojalá lo acaben. Ojalá acaben con esa raza, con esa gente. Ojalá. Pero resulta que cuando están tirándole piedra acá, está orando por los que están participando de eso. Y yo digo en esta mañana, la oración de Esteban fue la conversión de Saulo de Tarso. De ahí en adelante hay algo raro en Saulo.
parece que se llena de más odio. Él dice, mataron a este que era el del problema, el que más hablaba y que toda esa autoridad que tenía. Necesito papeles para irme a Damasco, a Siria, y allá acabamos con el resto. Pero cuando va en el viaje, ya saben lo que le pasó. Entonces el prepotente, el arrogante, queda tirado por allá, ciego, y lo primero que él dice, y ahora, ¿por qué he quedado así? No veo. No entiendo por qué. No veo nada. Pero los que estaban conmigo sí ven, yo no. La voz que oí, la oí yo y otros no. ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el que tanto hablaba y era prepotente, lo tienen que llevar de la mano. Usted sabe lo que es llevar de la mano a un ciego. Si lo deja ahí, ahí se queda. Porque una cosa es el ciego, que es ciego de muchos años, y otro el que es ciego de un día para otro. No tiene desarrollados ni sentidos, ni oídos, no tiene desarrollados reflejos. Por eso a veces cuando se va hasta la luz, allá en la casa, usted va para otro lado y se tropieza con todo. Si hubiese uno que no tuviera los ojos o fuera ciego, aún en la oscuridad pasaría por ahí. Porque tiene desarrollados sus instintos ya de sentidos. Pero lo llevan y lo dejan en un cuarto. Y cuando por allá está en ese cuarto, entonces le llega la orden a Ananías, ve y ora por él. Señor, pero es muy malo, ve y ora por él. Señor, pero ha matado, ve y ora por él. Porque Esteban oró en ese momento, veo los cielos abiertos. No les tomes esto en cuenta. ¿Por qué miramos estas cosas desde este punto de vista? Porque precisamente el hombre quiere tener su propia forma de acercarse a Dios, de buscar a Dios, de hacer su Dios, de que Dios le obedezca. Parece que el pueblo de Israel decía, pero es que ¿por qué tiene que ser Él? ¿Por qué no podemos ser nosotros? ¿Por qué razón se tiene que esperar en Él si podemos esperar en nosotros? Pero Dios les dice, esperen en ustedes, váyanse, crean en lo que quieran creer, pero cuando vuelvan otra vez, acuérdense que aquí estoy yo. Usted y ellos se van, se pervierten, se dañan, terminan siendo esclavos. Esclavos de babilonios, esclavos de caldeos, esclavos de asirios, esclavos de babilonios, en los tiempos ya de Nabucodonosor, esclavos de griegos, esclavos de los medos persas, esclavos de los romanos, esclavos porque todos fueron imperios que los vencieron a ellos. Pero cuando ya ellos van entendiendo que sin Él nada pueden hacer, tienen que agachar la cabeza y decir, perdona, oh Dios, porque hemos entendido que no hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. En el capítulo 17 del mismo libro de los Hechos, dice la palabra del Señor en Hechos 17, de ahí del 23 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor, algo relacionado con este Dios. Pasando y mirando por vuestros santuarios, hallé también en un altar una inscripción que dice, al Dios no conocido. A ese Dios que vosotros adoráis sin conocerle, es el que yo os anuncio.
se comienzan a desbaratar los argumentos de otros dioses, la idea que había de otros dioses. El Dios que hizo al mundo, porque los que ellos conocían eran unas mitologías, que hizo el cielo, que hizo tierra, que hizo esto, que hizo, pero eran historias, mitologías. Y ustedes saben que una de las mitologías más amplias es la mitología griega, la mitología hindú, la mitología romana, la mitología babilónica. Todas son dioses, dioses. Y para la alegría de ellos es tener en la mitología miles de dioses. Mientras más dioses, mejor. Pero qué raro que hay un pueblo nuevo que aparece por ahí, que para ese pueblo es el gozo más maravilloso, creer que en medio de todos los dioses hay uno que es más grande que todos los dioses. Dice acá en el capítulo 17, lo que estamos leyendo ahora: al Dios no conocido, al Dios que hizo al mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de los humanos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hay una alabanza para el Señor en esta hora. De una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los fines de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, como algunos de nuestros propios poetas lo han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura o imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Entonces miren ustedes que el que trataba de buscar de dónde venía Dios va entendiendo de dónde es que viene Él. Quiere inventárselos. Y a mí me llama la atención cuando inventan dioses pequeñitos, que se pierde. ¿Qué se me hizo mi Dios? ¿Dónde está mi Dios? Qué lástima tener un Dios de esa clase de calidad que se perdió. Otro pasó y lo pisó. Otro y se perdió, se embolató. Pero qué agradable decir: mi Dios no está ni allí ni allá, ni es pequeño. Mi Dios está aquí en mi corazón. Un aplauso para el Señor. Dice la palabra del Señor también, hablando ya de esto tan maravilloso. Estaba pensando lo que precisamente nos ha cambiado a nosotros la historia, nos ha cambiado a nosotros la forma de pensar, nos ha cambiado todo, porque aquel que hizo la promesa, oiga, el tiempo se está yendo, ¿ah? Cuando el Señor hizo la promesa, comenzó a transcurrir la historia de la promesa, porque el hombre cayó. Y entonces vienen las profecías, los
profetas, videntes, reyes, patriarcas, el siervo, todo viene desde allá. Y cualquier día menos pensado, bien soleado, bien bonito, y cuando ya va cayendo la tarde, la noche, cuando ya está comenzando a ocultarse ya el sol, parece que los pastores dicen entre ellos: oye, el día de hoy ha estado agradable. Sí, ha estado agradable, ha estado bonito. Sí, qué bien. ¿No vieron el firmamento cómo estaba de despejado? Sí. Y cuando se sientan allá al lado de una hoguera, de ahí unas llamas, y comienzan a pensar en el hermoso día que vieron, escuchan algo que comienza desde las alturas. Gloria a Dios en las alturas. En la tierra haya paz. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La promesa que era, la promesa que era el Emmanuel declarado, Dios con nosotros. Y lo que ha cambiado la historia de todos nosotros, yo sé que usted lo sabe, pero si lo repite conmigo, me gustaría. En el principio, bueno, no se recuerdan todavía, voy a leer la parte siguiente. Era el Verbo. Bueno, el Verbo era con Dios. Todavía no se recuerdan mucho, vuelvo y digo, y el Verbo era Dios. ¿Lo saben? ¿Lo recuerdan? Entonces repítalo fuerte conmigo. En el principio. Y si ustedes lo acomodan allá, en el principio creó ¿quién? Y acá dice en el principio. O sea que es el principio de una manifestación. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, el hombre no vale nada sin Él. El hombre no tiene sentido sin Él. Pero el que tiene al Señor lo tiene todo. ¿Por qué? Porque la manifestación de Dios en carne hizo que el hombre tenga sentido. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Permítame decirle, y no voy a entrar ahora en debates acá teológicos, solo leo lo que la Biblia dice. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Algo maravilloso. El Verbo. Y este era en el principio con Dios. Y sigue diciendo, poniéndole el sello, poniéndole la confirmación. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el 14, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio y clamó diciendo, este es del que yo les decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Oh, Jesús bendito. Oh, Jesús maravilloso. Lástima que en estas reuniones es como tan corto el tiempo. Una, por favor.
Acostúmbrese que los textos y los contextos muestran la realidad de lo escrito. Una lo que acabé de leer. Y si hay diferencia de otro, o es el mismo. Si habla del uno de una forma y del otro de otra. Ustedes son entendidos en la palabra. En el principio, ¿qué? Era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora si este es diferente, no lo creo. Y está diciendo acá, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, indiscutible. O sea, aquí no hay debate. Aquí no hay discusión. Para mí, para usted, para todos, el de San Juan capítulo 1 es el mismo de Primera de Timoteo capítulo 3. Dice acá, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Yo quisiera que cuando yo dijera esta palabra ustedes adoraran al Señor. Vuelvo y lo digo, Dios fue manifestado en carne, porque el verbo de Dios se hizo carne. No es otro, es el mismo, y a su nombre sea la gloria. Manifestado en carne. Ese nacimiento allá. Ustedes conocen la historia. José está por acá un poco pensativo. Tan buena muchacha que era. Y toda mi ilusión con ella. Y ya hablé del matrimonio que vamos a tener. Está el lugar. Hablé todo ya. Están los invitados. Pero como yo tengo que venir acá para coordinar las cosas y tengo que estar un tiempo, pero ahora resulta que me puse a verla bien y está esperando familia. Lo que yo voy a hacer es que me voy a madrugar mañana. A nadie le voy a decir nada, pero me voy a madrugar. Y alista su poca ropa que tiene. Y él dice, cuando sean por ahí medianoche después, voy silencioso y me voy y la dejo para que tenga su niño y no digan de que por qué si no se han casado y haya todo esto. No, yo no quiero pasar esa vergüenza y menos que ella la pase. Entonces yo me voy. Y cuando está organizando todo para irse por allá, parece que ya como que ya está tratando de buscar la puerta, cuando un momento lo paran ahí. Un momento, no temas de recibir a María, tu mujer, tu prometida, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Únalo al verbo de Dios, se hizo carne y en el principio era el verbo y ahí está el Espíritu Santo engendrándolo a él. Ahora que cómo engendra un espíritu, eso queda con Dios y por la fe de nosotros, porque siempre el que engendra tiene un cuerpo para engendrar, pero aquí engendra el Espíritu Santo, por lo cual lo santo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, justificado en el Espíritu, en el Jordán, justificado con el Espíritu, es mi Hijo en el cual tomo contentamiento, visto de los ángeles, cuando recibe la tentación de los demonios. Allá le ofrecen cosas, pero los ángeles van a fortalecerle, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Cuando está siendo predicado a los gentiles es porque aquel que era ciego ya ve. Y entonces cuando Dios
los llama. Y Pablo cree que se va a unir acá con los otros 12 que hay allá o los 11 que hay. Cuando él ya está en ese plan, dice un momento, es que no es contigo ese trabajo. Quédate acá, porque es necesario que tú padezcas por mi nombre. Así como eras tan arrogante, tan prepotente y que querías acabar con todo, serás el que te toca construir. Y entonces de un momento a otro la vida le cambia y ya no es apóstol como los demás, ya es el apóstol de los gentiles. Y cuando es el apóstol de los gentiles, por eso usted y yo y muchas naciones han creído en él, porque Israel seguirá con su historia, pero nosotros seguimos con nuestro Salvador. Un aplauso para nuestro Dios. Estaba leyendo lo que dice Job capítulo 36. Discúlpeme que me trato de pasar, pero quiero leer este pasaje acá. Job capítulo 36. Dice la palabra del Señor en el verso 26. He aquí, Dios es grande y nosotros no lo conocemos. No se le puede seguir la huella de sus años. Usted comienza con años, termina con años. Este aparato comienza con años, termina con años. Estas florecitas terminan con días, terminan dentro de unos días. Ese metal, esa madera, este piso, esta construcción tuvo un comienzo, algún día tendrá un fin. Pero nuestro Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No tiene principio ni tiene fin. Escúcheme y por favor esté en pie porque vamos a hacer algo en esta mañana. Ya usted conoce el origen de la salvación. Ya usted conoce el origen de las promesas. Ya usted conoce el origen de las generaciones. Ya usted conoce cómo surgió todo. Se va a manifestar un espíritu, o yo diría unas fuerzas satánicas, hablando de que Él no es Dios, hablando de que Él fue todo divino, y otro que dice todo humano. Si tú te metes en uno de los dos, le quitas lo otro. Jesucristo tuvo de divino y de humano. Si lo dejas solo divino, no sintió lo del humano. Y si lo dejas todo humano, ¿cómo resucitó entonces si era simplemente humano? Por eso nosotros tenemos la doctrina más completa que hay. Escúcheme lo que dice la palabra del Señor. Dice acá: sabiendo que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sigamos creyendo que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Sigamos creyendo que Él es el Alfa y la Omega. Sigamos creyendo que Él es el Todopoderoso. Sabemos que somos de Dios
El mundo entero está puesto bajo el maligno. Ahora yo quiero que cuando yo lea este texto, usted le dé gracias con un gran aplauso y una gran alabanza. Si lo cree, como lo voy a leer. Si no lo cree, quédese calladito y no se movilice. Primera de Juan 5:20. Pero cuando se habla de todos los inconvenientes del libro que él presenta, el anticristo, los conceptos, todo, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido. Sabemos que el Hijo de Dios es venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahora escuche, escuche. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No escucho el aplauso, no lo escucho. Más fuerte, más fuerte. Adóralo, adóralo, adóralo. Ese es en el que creemos. Verdadero Dios y la vida eterna. Somos bautizados en su nombre. Somos sanos en su nombre. Tenemos el poder del Espíritu Santo por su nombre. Ríndele un homenaje a Él, dándole la honra, la gloria y la alabanza al Señor. Adórele, adórele. Gloria a Dios. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Gloria a Dios.